Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos las gracias por acompañarnos una vez más en este subprograma Nosotros Conversamos. Un placer para todas las personas que amablemente nos están sintonizando y les damos nuevamente las gracias por estar con nosotros en este programa, el cual pues hemos preparado con mucha atención y esmero para todos ustedes. Y bueno, vamos a continuar hablando de este tema de lo que es el celibato sacerdotal, sus consecuencias. Y para eso me acompaña nuestro hermano Aarón, al cual le doy la bienvenida, hermano. La paz, Señor. Amén, César. Dios te pague por la invitación, por la oportunidad, ¿verdad?, que tenemos en este espacio para hablar de estos temas que son sumamente importantes y muy, muy delicados, pero los cuales, ¿verdad?, los hacemos con mucha alegría, pero también con mucho interés en que las personas que nos escuchan, pues traten de ser objetivas, traten de entender. No es con el propósito de molestar a nadie, de ofender a nadie, no. Es con el propósito de que las personas vean exactamente en dónde está cimentada su fe, si verdaderamente al lugar en donde van las personas que los dirigen, que los enseñan, pues son las personas adecuadas. Bueno, y rápidamente le doy un saludo a todos los radioescuchas que nos hacen el favor de acompañarnos en esta noche, y la paz de Dios también a mis hermanos que también nos acompañan en esta noche. Dios te pague, César. Así es, bueno, el tema que lo repito, vamos a seguir platicando acerca del celibato sacerdotal, las consecuencias, ¿verdad? Y todo lo que ha originado esta ley impuesta de la Iglesia Católica. Vamos a recordarles que este programa es completamente en vivo, transmitido aquí desde Los Ángeles, California, para todo el mundo. Y vamos a recordarles que hoy nos puede llamar al teléfono en cabina, área 714-602-8354. Una vez más, área 714-602-8354. Y también nos puede escribir a nuestros correos electrónicos, que son radionosotrosconversamos@hotmail.com, y también nos puede escribir en nosotrosconversamos@yahoo.com. Entonces ahí estamos para que también nos sintonice y nos dé su opinión también en nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Entonces es la manera en que usted nos puede contactar, sea por internet o sea aquí localmente en Los Ángeles a través del 900 AM aquí en Radio Cali para todos ustedes. El tema, el celibato sacerdotal, lo iniciamos el día de ayer, y si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos, empezamos con una noticia que salió publicada la semana pasada en diferentes medios de comunicación, como es la radio, televisión, periódicos, entre otros aquí en Los Ángeles, y platicaba, por ejemplo, la noticia salió el día 10 de junio del 2015, y bueno, platicábamos acerca de lo que el Papa ha establecido en la Iglesia Católica. Ayer yo mencionaba lo publicado en la revista Proceso, una revista de renombre en México. Pero repito, esta noticia salió publicada aquí también localmente en Los Ángeles en los diferentes medios de comunicación. La cadena Univisión en sus noticieros la publicó, salió esta noticia. La cadena Mundo Fox, aquí también local de Los Ángeles, también la publicó. El diario La Opinión, el día de ayer también mencioné que la había pues publicado en sus páginas.
Yo quiero leer un fragmento de eso publicado en el diario La Opinión, diario, repito, local de Los Ángeles, California, pero que salió publicada el día 11 de junio de 2015, página número 13, diario La Opinión. El Papa crea un tribunal para casos de abusos contra menores. Autoriza a juzgar a los obispos que encubrieron a los sacerdotes pederastas. El Papa Francisco ha aprobado el procedimiento para juzgar a los obispos que cometan delitos de abuso de poder con las responsabilidades en los casos de pederastía y que serán competencia de una nueva sección de la Congregación para la Doctrina de la Fe, informó ayer el Vaticano. Las propuestas autorizadas por el pontífice después de ser presentadas por el presidente de la Comisión para la Tutela de los Menores, el cardenal Sin O'Mahony, y examinadas y aprobadas en estos días por el grupo C9, el grupo de cardenales que está ayudando al Papa en la reforma de la curia. El pontífice, según explicó el portavoz vaticano Federico Lombardi, aprobó 5 propuestas en este sentido que marcan un procedimiento jurídico que hasta ahora no existía. Bueno, si usted quiere leer la nota completa, pues lo repito, diario La Opinión, jueves 11 de junio del año 2015, donde habla de que el Papa crea un tribunal donde se va a castigar a los sacerdotes, en este caso obispos, que hayan cometido abuso sexual o que hayan encubierto a sacerdotes por abuso de menores. De eso empezamos iniciando el día de ayer. Platicábamos que esta noticia en realidad pues no nos debe de sorprender como algo que en realidad el Papa ha buscado o quiere hacer, sino que en realidad yo siento y lo repito y no me avergüenza decirlo, para mí es una burla que las personas están de alguna manera pues teniendo, sobre todo las víctimas de abuso sexual, que es una nueva vez que el Papa anuncia que va a hacer justicia y que no lo hace. Decimos, él tiene más de 2 años en el poder y hasta ahorita no ha hecho nada. Si quisiera hacerlo, ya lo hubiera hecho. Pero decíamos el día de ayer, desde el primer mes de su mandato, él dijo que iba a poner mano dura y 0 tolerancia. Pero ¿qué pasó? No ha hecho nada. Ha perdido perdón en varias ocasiones solamente. Ha creado comisiones con esta finalidad. Y ya lo que me llamó la atención es que aquí en ese tribunal dice, se va a hacer de esta forma que antes no existía. O sea, aparentemente esto viene más en serio. Digo aparentemente porque en realidad, otra vez, si desde la primera vez que él habló de esto, o sea, cumpliendo un mes de estar en el poder, él dijo que iba a poner mano dura, y aquí en la noticia se menciona claramente que él entonces está haciendo cosas que antes no había hecho, entonces, por eso yo digo, ese es una burla decir que él quería ayudar a las víctimas de abuso sexual desde que él inició su mandato en el poder, cuando no es así. Repito, ha pedido perdón, ha creado comisiones tanto en el 2013, 2014 y ahorita estamos en el 2015 y no ha pasado nada. Y si usted quiere de alguna manera pues comprobar lo que yo estoy diciendo, todavía el día de ayer salió publicada otra noticia. El Papa Francisco aceptó la dimisión de 2 obispos estadounidenses acusados de haber protegido a sacerdotes pederastas, anunció hoy, lunes, el Vaticano. O sea, esa noticia es de ayer. Y otra vez la quiero repetir. Estoy leyendo ahorita yo lo que también salió publicado aquí en internet, en la página del clarín.com. Pero que también, repito, salió publicado en otros medios de comunicación. Pero yo quiero que analicemos esto. El día pasado, 10 de junio, crea esa comisión con la cual, o ese tribunal va a juzgar a esta clase de personas. Pero aquí dice que acepta la dimisión o renuncia de 2 obispos estadounidenses acusados de haber protegido a sacerdotes pederastas. A ver, o no entiendo yo bien las cosas, o en realidad, repito, esto es una burla. Si esta comisión la acaba de crear hace una semana y tiene la finalidad de castigar a estas personas, ¿por qué entonces en lugar de castigar, en este caso, por ejemplo, al arzobispo de St. Paul y en Minneapolis, que se llama John Clayton, y a su adjunto Monseñor Lee Anthony Pichet, los cuales dimitieron después de que fueron acusados por estos delitos,
yo me pregunto, ¿por qué en lugar de aceptar la renuncia de estos dos hombres, que están acusados de estos delitos, por qué mejor, si realmente quiere hacer justicia, no los manda a la cárcel? O sea, dice, sí, está bien, renuncien y váyanse ya no van a ejercer el sacerdocio, pero dice, el Vaticano por el momento no informó qué ocurrirá con los sacerdotes u obispos renunciantes. Solamente dice que ordenó la creación de un tribunal especial para procesar este tipo de casos, es decir, a los obispos que haciendo abuso de poder encubrieron a los prelados en casos de pedofilia. Otra vez, la semana pasada él nombra esta comisión o tribunal para juzgar estos casos. Pero en lugar de que empezara a poner justicia en todo esto, está permitiendo la renuncia de dos, tanto del arzobispo John Clayton y de Lee Anthony Pichet. Porque en lugar de encarcelarlos o hacer justicia, le está permitiendo que renuncien. Y todavía se dice que ellos renunciaron según el código de la ley canónica, la cual permite a los obispos renunciar antes de retirarse por enfermedad o por algún motivo grave que les sea inadecuado para el cargo. O sea, realmente están renunciando, pero no se les está haciendo juzgados, ni condenados, ni realmente, ahora sí que podemos decir, pues en realidad el dicho tribunal, pues igual que en otras ocasiones, no va a servir de nada. Básicamente, o sea, porque en realidad aquí estamos viendo nosotros eso. Ahora, otra cosa. Yo lo dejo al criterio de las personas y los invito a que nos llamen. Repito, aunque el tema estamos hablando también del celibato, vamos ahorita a hablarlo un poquito más adelante. Aunque yo lo hablamos el día de ayer, pero nos faltaron algunos detalles que también son importantes. Pero estamos viendo estas noticias que son actuales, tanto la semana pasada que yo mencioné, la del tribunal, como la de la renuncia de estos dos arzobispos de la iglesia romana, y que en lugar de ser castigados, pues solamente se acepta su renuncia. Entonces, bueno, yo no le hallo congruencia en que nuevamente él diga, no, ahora sí el Papa va a hacer justicia y esté permitiendo la renuncia de dos personas en lugar de mandarlos a prisión. Ahora otra cosa. Ayer salió nuevamente publicado otra vez pues vamos a hacer también un poquito de historia. ¿Quién no recuerda al nuncio, o más bien dicho al exnuncio de la República Dominicana, acusado también de pederastía, llamado Joseph Wesolowski? Esa persona, recordemos, que ya había sido procesado sexualmente, o bueno, más bien había sido acusado también de estos cargos de abuso sexual a menores, y por eso de alguna manera se le retira, ¿verdad? El Vaticano le ordena arresto domiciliario, porque aparte de esto tenía en su control, dice, pornografía infantil en su computadora. Pero es la primera vez que el alto cargo, más bien dicho, es la primera vez que un alto jerarca de la Iglesia Romana es juzgado por un delito sexual. Pero curiosamente, ¿quién es el que lo juzga? No es un tribunal civil, no es la autoridad competente ni de República Dominicana, es la misma iglesia. ¿Y de qué manera lo castigaron? Bueno, con arresto domiciliario. Ahora se dice que él va a ser enjuiciado en el mes de julio, o sea, en un mes. Va a ser el enjuiciado. Pero que aún no se sabe si se le va a extraditar a República Dominicana para que allá pague su condena. Que lo más seguro es que se le deje en el Vaticano y que ahí se le castigue. Entonces, nos estamos dando cuenta de que es pura apariencia, puro teatro, de que, por un lado, el Papa Francisco dice que en su preocupación por las víctimas, pues quiere hacer justicia. Y crea comisiones y pide perdón públicamente, pero son palabras. Y yo reto otra vez a la audiencia que el día que el Papa Francisco entregue a las autoridades a Ratzinger, hasta entonces podemos decir que cumplió su palabra. Hasta entonces, cuando entrega a Norberto Rivera, a Roger Mahony o a estos dos, en lugar de haber aceptado su renuncia, órale, si me van a prisión, o Wesolowski también, ya está comprobado que eres un corrupto. Estamos hablando, si contamos a Norberto Rivera,
a Roger Mahony, a este señor Joseph Wesolowski, a los dos que renunciaron, y a tantos que ya se sabe de su conducta inapropiada, ¿para qué esperar? Porque curiosamente el tribunal apenas va a inspeccionar los casos. Y ya para cuando ellos decidan, pues Wesolowski, si es culpable, ya se murió el viejito. No, y algo que a mí me llama poderosamente la atención, César, es la manera en cómo ellos lo hacen. De alguna forma o de otra siempre buscan evadir la justicia de los hombres, o sea, la justicia del mundo. Los tribunales del mundo para ellos no tienen ningún respeto, no tienen ninguna autoridad, no tienen ninguna injerencia en sus asuntos. ¿Por qué? Porque estaba yo leyendo en esta noticia, ¿verdad? Que tú leías, que sale en el, ¿verdad?, en el periódico, donde dice Papa crea tribunal para casos de abusos contra menores. Dice que será la Congregación para la Doctrina de la Fe la que se ocupará directamente de este delito en los obispos que sean encubridores, dice, y se creará una nueva sección judicial en su interior, dotada de personal fijo que trabajará ante el Tribunal Apostólico para estos casos. ¿Qué quiere decir esto? Que él mismo, ¿verdad?, ellos mismos van a crear su tribunal con sus políticas y con sus propias leyes, pero que de ninguna manera van a tener injerencia las autoridades, por ejemplo, de ningún país. Hablando en el caso del Vaticano, pues las autoridades de Roma, de Italia, no son las autoridades civiles las que juzgarían esto, sino que ellos mismos crean un tribunal dentro de su propia institución para aplicarles el castigo que ellos crean correspondiente. ¿Esto qué nos enseña? Nos enseña nuevamente que siguen siendo una institución de poder que se protege a sí mismo. O sea, sí, ya vamos a crear un tribunal que los juzgue. Bueno, además de que el tribunal que dice que van a crear va a ser solamente para castigar a los obispos que hayan sido descubiertos como encubridores de pederastas. No está diciendo que va a castigar a los pederastas en sí, a los sacerdotes. Entonces, pues imagínate, si a estos que cometieron ese delito, simplemente les acepta su renuncia, ¿qué castigo crees que les pueda poner a los encubridores de este asunto, cuando ni siquiera van a llevar al frente de este tribunal a los verdaderos que cometen ese delito en persona? O sea, una vez más vemos que solamente es algo que disfraza, o es algo, un organismo dentro de ellos mismos que va a servir para seguir encubriéndolos. ¿Por qué no los entregan a las autoridades civiles de los países en donde se cometa el delito? O sea, volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué les van a hacer? Lo que siempre saben hacer es retirarlos supuestamente del servicio. Pero ¿a dónde los van a meter? ¿A una celda o o los van a hacer pagar como paga la justicia, como hace pagar la justicia humana, o como dicen ellos, los retiramos a una vida de oración? Como que si la oración fuera un castigo. O sea, volvemos a lo mismo, César. Y yo por eso digo que es una burla. Porque el día que en realidad entreguen a Ratzinger a la cárcel, entonces hablamos que de veras digamos que hay justicia. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Y si alguien quiere comentar al respecto, también son bienvenidas sus llamadas. Vamos a continuar ahora hablando del tema del celibato, ¿verdad? Que también iniciamos el día de ayer. Pero sí queríamos notar bien esto, porque el celibato también, de ahí sale todo. Y yo platicábamos también el día de ayer. No es en realidad que el celibato sacerdotal sea la causa de esta clase de abusos. Porque platicamos el día de ayer, el celibato es una ley impuesta a los sacerdotes o cualquier clérigo de la iglesia romana, donde se establece que le está prohibido casarse. Yo platicaba el día de ayer con ustedes y mencionábamos cómo la escritura, la palabra de Dios, nos menciona realmente el origen de todas estas cosas. Platicábamos y ya decíamos que en realidad que decíamos que las personas, la palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, el capítulo número 4, donde habla que en los posteriores tiempos van a venir hombres amadores de sí mismos, los cuales claramente nos menciona la escritura, la palabra de Dios, dice claramente que van a prohibir casarse y van a mandar enseñar doctrinas de demonios.
y que por la hipocresía de muchos van a, dice, por tener que autorizar la conciencia, es lo que van a hacer. Entonces, si nosotros lo analizamos claramente, decíamos el día de ayer, y si usted no tuvo la oportunidad de acompañarnos o de sintonizarnos, decíamos claramente que la palabra de Dios no se equivoca, ¿verdad? En la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, decíamos, él establece que los ministros deben ser casados. Y da la razón, claramente. Porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿cómo un ministro que no ha sido casado puede aconsejar un matrimonio? Puede Claro. de alguna manera ponerse a pensar, imagínese que usted llega con problemas pues personales de pareja, el que nunca ha sido casado, en este caso, ¿cómo va a aconsejar? ¿Cómo va a atender? O si tiene hijos, porque aquí también no solamente decía que tenga hijos en su gestión, ¿cómo puede aconsejar a las familias a que sean buenos padres si él no lo es? Entonces, hay una razón. Dios no establece las cosas porque sí. Pero bueno, eso platicamos el día de ayer un poco, y ayer nos quedábamos hablando acerca de esa predicción de la apostasía. Pero el Espíritu, le invitamos, tome su Biblia, el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos van a apostatar de la fe, o sea, a negar la fe. ¿Pero por qué? Porque iban a dar oído a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. ¿Qué enseñaban esas doctrinas o qué enseñan esas doctrinas de demonios? Van a prohibir casarse, van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos todos los creyentes y los que han conocido la verdad. En este caso habla de dos acontecimientos: el prohibir casarse y el mandar a abstenerse de alimentos. ¿Cuál es la iglesia? Preguntábamos nosotros al despedirnos, que prohíbe que sus ministros se casen. ¿Cuál es la iglesia que prohíbe que sus miembros coman carne los viernes en Cuaresma? No son los testigos de Jehová, no son los adventistas, que aunque también son falsos, pero en este caso particular, estamos hablando de que la iglesia que prohíbe que sus ministros se casen es la iglesia católica. De ahí sale el celibato. Es el cumplimiento de esta profecía. Mandarán, o en este caso prohibirán casarse. Aquí viene la prohibición. ¿Cuándo? A algunos años o siglos después. Recordemos, y eso platicamos también al final del programa, que los obispos de la iglesia romana, decíamos la iglesia romana como organización empieza en el siglo IV, pero ya había grupos de personas con esa fe, porque recordemos que la iglesia romana, o bueno, los que se decían ser creyentes, pues eran perseguidos hasta que se les otorga la libertad de culto, precisamente en el edicto de Milán, ¿verdad? Como se conoce comúnmente. Pero a partir de esos años empieza a crearse y darse libertad, ¿verdad? Ya después, posteriormente, pues empiezan a convocarse los concilios donde se establece la doctrina romana, ya de una manera un poco más oficial, aunque decimos la iglesia como religión oficial del Estado empieza hasta el año 381 declarado por Constantino. Pero antes, decíamos, ya los obispos de aquellos años, por ejemplo, en un concilio llamado Elvira, que se estableció, que se convocó a principios del siglo IV, entre el año 300 al 306, en uno de sus cánones, Decreto 43. y el 33, dice, plugó prohibir totalmente a los obispos, presbíteros, diáconos y a todos los clérigos puestos en el ministerio que se abstengan de sus cónyuges y que no engendren hijos. Dos cosas: que se abstengan de sus cónyuges y que no engendren hijos. Y cualquiera que así lo hiciera será apartado del honor de la clerecía. O sea, pensemos y analicemos esto. Se les ordena categóricamente que no podían casarse, abstenerse de sus cónyuges y que no siguieran engendrando hijos. La pregunta es, ¿por qué esta prohibición? Porque ya lo hacían. Los obispos de aquellos años eran casados, tenían hijos. Pero aquí empezó el pendiente de la iglesia, bueno, no de la iglesia porque decimos no estaba establecida todavía como una organización, pero el imperio y los que de alguna manera gobernaban en eso veían que el dinero, las ganancias, no se quedaba en el imperio o en el grupo naciente de la iglesia romana, sino que se quedaba pues con la familia. Se repartía con las familias de los sacerdotes. El sacerdote, ¿a quién heredaba? A sus hijos,
a la esposa, porque era lógico. Pero al prohibirles esto, número uno, se cumple la profecía por el Señor de que iban a prohibir casarse y que iba a ser doctrina de demonios. Segundo, pues no les convenía a ellos, entonces si aquí sale todo esto. Posteriormente, a lo largo de los años, se siguió prohibiendo, ¿verdad? Cada papa le iba dando su toque, hasta que de alguna manera, pues llegamos al Concilio de Letrán, 1139, y el Papa Gregorio VII, de alguna manera, decreta el celibato también de una manera un poco ya más oficial para todos los clérigos. Y recordemos también, el día de ayer estamos hablando de que precisamente también desde esa época vemos cómo surgen los que se llaman comúnmente votos sacerdotales. O sea que cuando un sacerdote se ordena o quiere ser sacerdote, pues le dicen, tienes que hacer tu voto de obediencia, tu voto de pobreza y tu voto de castidad. Platicábamos también el día de ayer que en sí la castidad no es solamente no casarse. Porque yo puedo estar soltero, pero vivir una vida totalmente depravada, corrupta y ser lo peor. Ah, pero soy soltero, no me caso. Y ese es el argumento principal que dicen ellos. Que el soltero tiene más libertad para casarse, sí, pero cuando se dedica a Dios. Sí, pero en este caso esa orden no viene al ministro. Viene al que en realidad pues tiene el don de continencia y quiere servirle a Dios, que también es válido, pero no al ministro. El ministro tiene el mandato de Dios de casarse. Ya si alguien, miembro de la iglesia, pues sí, desea mantenerse en esa soltería y quiere agradar a Dios guardándose en santidad, es permitido, pero al miembro, no al ministro. Entonces más adelante nos va a acompañar aquí en el programa un ministro de la iglesia, para que también él nos comparta su testimonio, ¿verdad? De cómo es lo que Dios ha establecido. Pero eso, bueno, más adelante, después del corte, estará con nosotros para platicar de ese tema también, que es interesante. Pero estamos pensando, y a grandes rasgos mencionando esto, para que veamos eso. Quiero yo mencionar también unos datos históricos, porque es muy importante, para que veamos que también antes había unos que se les llamaba papas, pero no eran papas realmente, eran obispos, pero la historia sí les conoce. Que por ejemplo Félix III, que estuvo en el año 483 al 492, tuvo 2 hijos. San Hormidas tuvo un hijo. San Silverio tuvo también hijos. Adriano II también tuvo una hija. Los papas que fueron casados también fueron Clemente IV, tuvo 2 hijas. Bueno, esos son los que se les conoce, ¿verdad? Luego Félix V de 1439, que vivió tuvo un hijo. Alejandro VI, pues ya ni se diga, que tuvo muchos hijos y clandestinos y todo lo que podamos nosotros decir. Y también hay un dato curioso. Hay papas que fueron hijos de papas. Y hay personas que llegaron al papado por sus padres. O sea, hay una mezcla también de todo esto. Por ejemplo, Damaso I fue hijo de San Lorenzo, un sacerdote. Inocencio I fue hijo de Anastasio I. Bonifacio primero fue hijo de otro sacerdote, y Félix I fue también hijo de otro sacerdote. O sea, si ellos eran sacerdotes y estamos hablando de los primeros siglos, no tendrían que haber tenido hijos, y mucho menos llegar a este extremo. Luego, Agapito I fue hijo de Gordiano. Silverio I fue hijo de Hormisdas. Marino I fue hijo de un sacerdote. Bonifacio IV fue también hijo de el obispo Adrián. Juan XI fue hijo de Sergio III, del Papa Sergio III. Estamos hablando aquí del siglo X. Y aquí valga mencionarnos, detenernos un momento, porque esta época se le conoció como un periodo, normalmente escuchamos términos como la burocracia, de la gente pues que es de alta alcurnia, ¿verdad? Pero aquí será irónicamente, o como le queramos llamar, pero se le llamaba el periodo de la pornocracia. ¿Por qué? Porque en ese entonces estamos hablando de que Sergio III fue un papa, pero él se relacionó sexualmente con tenía a su amante que se llamaba Marosia, y de ahí salió el futuro Papa Juan XI. Y estamos hablando de toda esta situación de personas que en realidad todos han salido o sea, hubo una mezcolanza ahí. Por ejemplo, recordemos que
sencillamente Calixto III era familiar o más bien dicho, era de los primeros Borgias, y venía siendo tío del que después fue Alejandro VI, que tuvo muchos hijos y que aún se acostaba con su propia hija. Entonces estamos viendo todo esto, que en realidad el celibato nunca se ha cumplido. El celibato es que las personas, los sacerdotes, se guarden una perfecta castidad. ¿Y qué es la castidad? La renuncia a cualquier placer sexual. O sea, no es solamente no casarse, sino que renuncian a los deseos propios de la carne y que se mantendrían en una santidad completa para no ofender a Dios. Pero como el cuerpo obviamente tiene esos deseos, Dios permite y estableció, al ver la necesidad del hombre, dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y a los ministros, que el ministro debe ser casado para evitar estas circunstancias. Pero vamos a ir ahorita a la parte intermedia de nuestro tema, para que sigamos hablando de este tema tan interesante que es el celibato y sus consecuencias. Regresamos en un momento. Nosotros conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California, área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California, área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California, área 714-542-3256. 'Nosotros conversamos' no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento. Para ayudar a difundir el contenido de nuestro programa Nosotros Conversamos en el 900 de AM Radio Cali, es indispensable su ayuda a través de donaciones. Colabore a través de los siguientes números de cuenta: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo. Repetimos: 56 38 55 28 92 de Wells Fargo, o bien 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Reiteramos: 29 74 41 86 97 de BBVA Bancomer. Nosotros conversamos a la luz de las Escrituras. Continuamos en su programa Nosotros Conversamos. Estamos hablando de un tema muy interesante, el celibato sacerdotal, sus consecuencias. Platicábamos antes del corte de esto de que pues que dentro del Vaticano pues ha existido esta ley, pero que nunca se ha cumplido. O sea, la pusieron, pero que está de alguna manera de adorno, ¿verdad? Porque en realidad estas personas han sido así. Creo que tenemos una llamada, queremos darle la bienvenida. Hello. Sí, adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, dispense que lo saque de su tema, pero me llamó mucho la atención que usted dijo ahorita que los testigos de Jehová y los adventistas no son unas religiones correctas, o usted mencionó que son falsas. Así es. ¿A qué se refiere con eso, dispense? Bueno, antes de esto de contestarle con mucho gusto, ¿usted pertenece a alguna de esas dos organizaciones? No,
No, ninguna de las dos, no, ninguna de las dos, pero me llamó la atención. Bueno, mire, este tema, este programa, pues normalmente hablamos de temas católicos. Yo lo hablé como referencia, pero mire, no se puede llamar Iglesia de Cristo a alguien que tiene una doctrina, esperanza y características como los tienen estas dos organizaciones. Por ejemplo, si usted conociera un poco la historia de estas dos organizaciones, de los Testigos de Jehová y de los Adventistas, que van un poco relacionadas, se daría cuenta del por qué yo digo que son falsas. Número uno, la palabra de nuestro Dios en Deuteronomio 18:22 habla y dice que el profeta que hablara en nombre de Dios y no se cumpliera lo que él dijo, es profeta que Dios no había mandado. Por lo tanto, no debáis de creerle. Los adventistas, desde 1844, empezaron, hablando del fundador de ellos, que fue Guillermo Miller, empezaron a profetizar la segunda venida del Señor para esa fecha. Pero como no funcionó, cambiaron la fecha para 1845. Después, como tampoco funcionó, mucha gente se retiró de ellos, se apartaron y un grupo se fue para un lado, otro para otro, y de ahí surgió el otro grupo de los adventistas del séptimo día por Elena G. White. Entonces, estamos hablando de que es una organización de falsos profetas. De ahí aprendió Carlos, como se llama, Chase Russell o Russell, el fundador de los Testigos de Jehová. Aprendió la cronología de los adventistas y empezó él a profetizar el Armagedón o fin del mundo, como le llaman ellos, para 1914. Entonces, si empezamos hablando de sus falsas profecías que a lo largo de los años han dicho, y que son muchas, y que está documentado y perfectamente dicho, pues estamos hablando de que los fundadores han sido falsos profetas. Entonces, imagínese usted qué clase de organización son ellos. Las pobres personas, muchos desconocen su historia, pero en sus mismos libros y en sus mismas publicaciones está esto. Ahora, eso estamos hablando de que al no cumplirse sus profecías, pues en realidad son falsos profetas. Entonces, dígame usted, ¿una organización con falsos profetas puede ser de Dios? No. Ahora, si usted analiza su doctrina de ellos, por ejemplo, los Testigos de Jehová tienen una idea, una esperanza totalmente diferente a la que trajo Cristo. Nuestro Señor vino anunciando el reino de Dios, el cielo. Los Testigos de Jehová creen que se van a quedar aquí en la tierra, desconociendo que esta tierra se va a hacer destruida, pero como les han enseñado que aquí se va a hacer el paraíso y que solamente un grupo corto de 144,000 van a ir al cielo, bueno, están ellos en ese engaño. Los adventistas también guardan el sábado, no sabiendo que el Señor ya abrogó esa ley con su muerte, de manera que la Iglesia de Cristo no guarda el sábado y tiene esperanza celestial. Las características de la Iglesia son únicas, perfectas, que son el fundamento de su Iglesia, teniéndolo a Cristo como fundamento. Tienen un gobierno apostólico establecido por el mismo Cristo y tienen una doctrina revelada, cosa que los Testigos de Jehová no tienen, los adventistas, y podría seguir yo mencionando más organizaciones, ni los mormones, ni nadie de ellos. Es por eso que yo digo y sostengo ante quien quiera que quiera platicar que ni ninguna organización fuera de la Iglesia de Jesucristo son de Dios. Desafortunadamente el tiempo no me permitiría darle a usted mucha información por el espacio tan reducido que tenemos, pero si usted en otra ocasión quiere que platiquemos, podemos hablar con usted ya en persona, mostrarle toda la documentación y una práctica bíblica para comprobarle usted esto, y no solamente sobre ello, sino demostrarle cómo poder conocer la verdadera Iglesia de Jesucristo. Espero le haya contestado su pregunta. Sí, y se lo agradezco sinceramente, porque digo, es bonito una persona que sepa, que tenga conocimiento, nos explica a nosotros que no tenemos ese conocimiento, y yo sé que su tiempo es limitado, y dispense por haberlo desviado de su tema. Muchas gracias y que tenga buena noche. Bueno, pues le agradecemos su comentario, y bueno, vamos a seguir con nuestro tema. Gracias. Bueno, muchas gracias. Invitamos a las personas, todavía nos quedan algunos minutos si quieren platicar con nosotros. Es cierto que el tema que nos ocupa es el celibato, pero pues para que vean que tenemos respuesta a todas las personas, y por el comentario que hice yo, le dimos respuesta a esta persona. Bueno, nos acompaña nuestro hermano, ministro de la Iglesia, Guillermo. Hermano, queremos darle la bienvenida. Dios le pague por acompañarnos. La paz del Señor, hermano César, hermano Ramón, la paz del Señor, un gusto. Amén. Y un honor acompañarlos en esta grande bendición, y muy buenas noches a todos los radioescuchas que hoy nos acompañan.
Así es. Quisiéramos que nos comparta aquí con el auditorio, estamos hablando del celibato sacerdotal. Dentro del catolicismo pues existe pues esa imposición por medio de los sacerdotes, los cuales se les prohíbe que se casen, creyendo ellos que van a tener un mejor servicio a Dios y que en realidad es la voluntad de Dios. Primeramente quisiéramos que usted como ministro de la iglesia nos explicara por qué es usted casado o sea, como ministro. ¿Cuál es el papel o la participación de su compañera en este aspecto de su área ministerial? ¿De qué manera lo ayuda? O si usted cree que podría ser un ministro más dedicado a Dios si estuviera solo. ¿Qué es lo que realmente enseña la palabra de Dios al respecto? ¿El ministro debe ser casado o debe guardar ese celibato que ellos han impuesto a la iglesia? Bueno, hermano César, Dios le pague. Muy buena su pregunta. Yo quiero contestarlo o mencionarlo con una parte de las Sagradas Escrituras, que está en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, que dice así: palabra para la gloria del Señor, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y dice en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? La palabra del Señor y en la doctrina, ¿verdad?, que se nos ha sido predicada por medio de un apóstol de Jesucristo, nos enseña, hermano, que sí, es necesario que el ministro esté casado. Y la palabra del Señor lo dice en el versículo 5, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? Fíjese, hermano, ¿cómo yo voy a darle un consejo supongamos, en la iglesia del Señor hay casados, está la mujer, está el varón, ¿cómo le voy a dar yo un consejo como ministro si no tengo un matrimonio, si no tengo la experiencia, ¿verdad? Es necesario, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios así nos lo enseña, que el ministro o el que anhela obispado o diaconado, ¿verdad?, tiene que tener una compañera, porque el Señor lo dijo, que no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, para poder uno cuidar de la iglesia o de las almas que por medio de un apóstol de Jesucristo se nos han encomendado, pues uno tiene que tener a su compañera, a sus hijos en sujeción, y de la misma manera uno puede dar algún consejo, ¿cuál sería la palabra? Apto para que el matrimonio. Un ejemplo, si yo no fuera casado y llega un matrimonio conmigo, pues ¿qué consejo le voy a dar? En cambio, cuando uno tiene esa bendición de estar en el matrimonio, bueno, pues ya uno puede darle un consejo basado en las Sagradas Escrituras, también con la experiencia que uno va adquiriendo en el matrimonio. También la compañera, hermano, es muy importante porque la compañera que Dios nos da es un apoyo, tanto moral como espiritual. ¿Y cómo es eso, hermano? Pues nos ayuda, ¿verdad?, de muchas maneras, apoyando, ¿verdad?, al cuidado de las hermanas, al cuidado de las hermanas señoritas, ¿verdad? Y siempre se nos ha enseñado en la iglesia, sobre todo la limpieza, ¿verdad?, cuando uno se refiere, ¿verdad?, al trato a las hermanas, que uno como varón, nunca uno debe estar solo con una hermana, siempre debe estar la compañera de uno al momento de dar un consejo donde se encuentre alguna jovencita o alguna hermana. ¿Por qué, hermano? Porque esa es la enseñanza de Jesucristo. Y dijo el Señor, hágase todo, ¿cómo? Decentemente y con orden. Sí, hermano, es muy indispensable tener una compañera porque es un apoyo muy grande y es una bendición. Y el Espíritu de Dios no se equivoca, hermano. ¿Cómo yo voy a tratar de cuidar a la iglesia si no tengo hijos o si no tengo una compañera? Así es. Entonces, ¿usted cree, como algunos piensan, que la esposa, la compañera, en este caso de los ministros, independientemente del grado que tengan, claro, no es un estorbo? No dicen nunca ellos, no, pues yo me consagraría más si estuviera solo, me dedicaría más a Dios si estuviera solo. No, hermano, porque en ese caso, ¿para qué el Señor le hizo una compañera idónea a Adán? En ese caso, desde el principio, Dios hubiera dejado solo a Adán. No,
Dios miró que no es bueno. ¿Por qué no es bueno? Bueno, porque el hombre como ser humano está rodeado de tentaciones, claro. Pero teniendo a uno su compañera, es el apoyo moral, también espiritual, hermano. Y todo uno lo puede hacer ¿cómo? Con mayor orden y con mayor respeto. Y los que piensan, bueno, pero el apóstol Pablo no era casado. Así es, hermano, no era casado, pero ¿qué tal el apóstol Pedro? No todo, hermano, podríamos decirlo así. Hay gente que dice que no, es que yo tengo el don, ¿verdad?, de la continencia, si esa es la palabra correcta. Bueno, el que lo tiene que bueno, pero no todos tienen ese don. Ahora, hermano, hemos visto claramente el testimonio, hablando mayormente de la iglesia mayoritaria o de la iglesia católica, cuántas fornicaciones, cuánto abuso aún de las propias mujeres que trabajan en esos lugares, como también de la membresía y aún así de los niños o de las niñas. ¿Por qué pasan todas estas cosas? Porque no están en el orden que Dios ha establecido en su iglesia, hermano. Una pregunta más para las personas que piensan. El día de ayer empezamos con noticias y hoy también, antes de que usted estuviera con nosotros, estamos hablando de los abusos sexuales por medio de sacerdotes a niños. Sí. Dicen ellos, eso donde quiera pasa. Y como diciendo, pues también pasa en todos los lugares. Pero no podemos negar que en la iglesia de Cristo, en un descuido, pudiera llegar a pasar. Claro. Pero en el caso de que un ministro de la iglesia cometiera este acto abominable, ¿sería encubierto por las autoridades de la iglesia como lo hacen en la iglesia romana? ¿O cuál sería el procedimiento en este caso si llegara? Digo esto porque muchas personas dicen, no, es que en tu iglesia también pudiera pasar. ¿Por qué solamente me atacas a mí? Es que qué tal que un ministro de tu iglesia también lo hiciera. Ahí no dirías nada, queriendo justificarse de que si en la iglesia donde pasara, quiere decir que también ahí se justificaría. En la iglesia del Señor también se aparceraría, se encubriría este pecado. Nunca, jamás. La palabra de un apóstol de Jesucristo, hermano, y que es la doctrina del Señor, es limpia y nunca tiene variación, ¿verdad? En la iglesia del Señor nunca se encubre alguna persona que rompe alguna regla ante las autoridades, y mucho menos un acto tan abominable y tan atroz que destruye la vida no solamente de los niños, destruye familias completas. En la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, no es tolerable aquel ministro que caiga en una falta de este tipo, automáticamente tiene que ser reportado, y es reportado ante las autoridades competentes. No se le va a trasladar como en la iglesia católica a otro lugar. Aquí no se encubre la falta de nadie. Si ese ministro llega a fallar de esa manera tan grotesca, es reportado y entregado a las autoridades, porque eso es enseñanza, hermano. ¿Pero locales de la iglesia o civiles? Fíjese, hermano, que lo podríamos... locales y civiles, de las dos formas, hermano. Lo podríamos afirmar, hermano, porque yo personalmente, como miembro de la iglesia, ¿verdad? A mí me tocó en una ocasión escuchar precisamente directamente de labios del apóstol del Señor, ¿verdad? Que si él inmediatamente se diera cuenta de que un tipo de estas acciones se llevara a cabo, él mismo, dice, yo mismo personalmente me encargaría de entregarlos a las autoridades civiles, claro, para que lo juzgaran como es correspondiente, ¿verdad? Y ya tendría que arreglar después su asunto si se arrepintiera, pero él con Dios. Pero mi obligación como pastor de la iglesia es entregar a este tipo de delincuentes a las autoridades civiles para que les den su merecido. Yo personalmente he escuchado esta enseñanza de un apóstol del Señor, el apóstol del Señor, Nazón Joaquín García. Así es, hermano. Bueno, entonces estamos escuchando esta situación, ¿verdad?, de que en la iglesia de Cristo, en la verdadera iglesia de Dios, no se aparciera el pecado. Si llegase a cometerse una falta, bueno, serían castigados. Queremos presentarles a ustedes el testimonio de un exobispo, ¿verdad?, llamado Robert Estrada. Unos minutos solamente para que ustedes escuchen, porque precisamente como el celibato no lo han podido guardar, llevan una vida totalmente desenfrenada y la han querido mantener oculta. Aquí el obispo, exobispo Robert Estrada, pues fue a una iglesia evangélica donde él cuenta su testimonio. Por eso van a escuchar música de fondo, porque no fue nuestra iglesia donde dio el testimonio, fue una iglesia pues evangélica
Y pues obtuvimos la grabación de ese audio y también está publicada, ya también hecho público para que mucha gente lo escuche. Entonces vamos a escuchar solamente un fragmento de su testimonio, que es muy amplio, que dura 1 hora y media, pero nos interesa el comentario que él hace precisamente porque ahorita estamos hablando de los hombres, de los sacerdotes que cometen abusos y que no saben guardarse en sujeción. Pero ¿qué hay de las monjas? También ellas tienen necesidades. Claro. Si el hombre como ser humano también tiene... Y una pregunta, hermano, antes de pasar ese audio. Muchos piensan, hablando de la iglesia también católica o de otras personas, que el sentir esa necesidad de satisfacer mi carne con una mujer o la mujer con un hombre es pecado. ¿Es así? No, hermano, porque la misma palabra del Señor nos dice que el hombre debe cumplir con su deber conyugal. Es mientras ese matrimonio está en el orden que es el matrimonio, ¿verdad? No fuera del matrimonio. Si es en el matrimonio, uno debe de cumplir tanto con la mujer o con la compañera que Dios nos ha dado, o viceversa, la mujer con su compañero. Estando en ese matrimonio bendecido por Dios, es correcto y es apropiado. Entonces no se ofende a Dios teniendo unión carnal con la esposa o el Nunca, esposo. nunca jamás, hermano. Pues veámoslo desde el principio de la creación, que también Dios le dio a Adán una compañera y por lógica tuvieron más hijos, y para haber tenido hijos pues tuvieron que haber tenido, ¿verdad?, relaciones íntimas. El deber conyugal es aprobado por Dios en el matrimonio. Bueno, entonces vamos a escuchar el testimonio de este exobispo. Regresamos y vamos a analizar también cómo las monjas también son mujeres. Como mujeres también tienen esos deseos, necesidades y deseos carnales. Claro. Pero al no tener, aquí hay dos opciones, y eso que queda bien claro. Al no tener cómo desahogarlas, cuando están solas, enclaustradas en un convento, las mismas documentales, historia y que hay al respecto sobre ellas, mencionan que entre ellas mismas, o sea, en actos lésbicos se satisfacían mutuamente, o con ellas mismas, y de eso hay muchas pruebas. O en este caso, cuando ya había sacerdotes, que también, que es lo que vamos a ver a continuación, pues entre ellos mismos hacían toda esta serie de cosas desordenadas. Pero vamos a oír este fragmento de este audio y regresamos en un momento. De la Iglesia Católica Romana, yo vi cosas en el Vaticano que me dejaron espantado. Cuando era un estudiante, tenía 19 años de edad, yo vivía arriba en el Pío Latino, en el piso 5. Y había un tremendo jardín, grandísimo. Y cada semana, cada viernes, sábado, entre semana, miraba que los padres iban donde estaba la gruta de Lourdes, una gruta grandísima. Y los miraba y todos desaparecían precisamente ahí. Y un día yo vengo y le digo a otro compañero que venía del Ecuador, éramos estudiantes, ¿te has fijado cómo los padres se pierden en la gruta? Y él me dijo, yo he estado observando lo mismo, vamos a ver. Le dije, no vamos a ver, dije, porque es prohibido que nosotros bajemos. Digo, no, dice, nos ponemos una toga que usamos nosotros con este escapulario y una capa blanca y salimos. Hermanos, llegamos a ese lugar y cuando llegamos la Virgen estaba dada vuelta y para abajo había una tremenda profundidad y habían unos corredores grandes como estos. Y empezamos a caminar. Usted me ha convidado en esta noche para que yo dé mi testimonio. Usted me ha convidado en esta noche para que yo hable y voy a decir la verdad, gústele o no le guste. Así que si no le va a gustar, vale mejor que se levante y se vaya en paz, porque va a oír palabras duras. Y si no le gusta, mejor levántese y vaya. Si quieren saber la verdad, quédense. Pero si quieren seguir en la mentira, váyanse. Esto es lo que les digo, claro. Soy claro, tengo 50 años y soy hombre de palabra. Estoy convertido a Cristo Jesús. Mi amados hermanos, y llegué. Y cuando llegamos al otro lado, era un convento de las monjas clarisas. Y ahí miramos los padres
tendidos en el suelo tomando con las monjas, unos bañándose y haciendo cosas que no se pueden decir por los niños, que ustedes son adultos y entienden. Cuando bajamos casi asustados, miramos así unas piscinas pequeñitas, y en esas piscinas cuando miramos estaban llenas de agua de cal blanca. Y en esa agua de cal, mis amados hermanos, habían cuerpos de niños secándose recién nacidos. ¿De quién eran esos niños? ¿Qué pasó en Mérida, Yucatán, hace poco cuando se hundió la calle cerca de la catedral y había un tremendo subterráneo, salió en los periódicos y la autoridad miró y habían centenares de cuerpos de niños? ¿Qué pasó, mis amados hermanos, acá en Celaya, en Cortázar, con las monjas agustinas? La misma cosa. Yo tengo 4 hermanas monjas, y esta vez que fui a ver mi hermana a Oaxaca con mi tía, mi hermana que ahorita está aquí, que un día de esto ustedes la van a poner, ahora está ella aquí en Los Ángeles trabajando en el Seguro Social. Es una iglesia satánica, es una iglesia que no tiene al Dios verdadero, es una iglesia apóstata, una iglesia adúltera, una iglesia sin amor, sin caridad. Bueno, regresamos a este su programa, nosotros conversamos. Hemos escuchado el testimonio, aunque un poquito es cierto con la música, no nos permite pues entender bien claramente su testimonio. Lo puede usted buscar de otra manera para que lo escuche completo y con mejor claridad. Pero ahí nos habla claramente de que ellos siendo jóvenes van, estando en Roma, estudiando, claramente lo menciona, y descubren cómo los sacerdotes se perdían en otro lugar y donde hacían de todo lo que nos podamos imaginar. Pero obviamente todo eso tenía consecuencias. Las monjas pues salían embarazadas, pero ¿qué hacían con los niños? Y aquí claramente dice cómo los mataban. En otra parte de su testimonio también menciona cómo también cuando es embarazada la monja por otro sacerdote, la madre superiora pues tiene el deber de matarlo, ¿verdad? Y cómo también las noticias en tiempos atrás nos mencionaban, como él lo dijo, cómo se han encontrado en conventos los fetos enterrados o testimonios de que ahí había fetos enterrados. ¿Por qué? Sencillamente en la ciudad de Guadalajara, lo que es el Hospicio Cabañas, en la parte superior, en la parte, pues se dice que hay un túnel abajo que conecta con la Catedral Metropolitana, donde precisamente, ¿cuál era la finalidad de esos túneles? Bueno, pues precisamente hacer todas sus cosas de alguna manera oculta. ¿Por qué? Porque no han podido ellos guardar imposición de ellos. Ni siquiera ellos, y la prueba está en que ni siquiera también ellos si tú le preguntas, si hiciéramos una encuesta a los sacerdotes, muchos han pedido a los papas que quiten esto. Y la prueba es por eso muchos han renunciado. Pero pues el tiempo ya se nos terminó. Queremos agradecer a nuestro hermano Guillermo que estuvo con nosotros y pues un último hermano comentario que quisiera dar a la audiencia. Bueno, hermano César, Dios les pague por esta invitación y quisiera cerrar con este texto en 1 Corintios capítulo 7 versículo 2. Dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Así que, hermano, el celibato pues es una invención de la iglesia o de los jerarcas de la iglesia mayoritaria con el fin de obtener dinero, ganancias y más perversiones. Bueno, pues Dios le pague por habernos acompañado y respondido pues algunas de las dudas más comunes que existen entre el auditorio, que agradecemos realmente a las personas como nos llaman, como el señor Raúl, ¿verdad? Que nos llamó, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos también, nos saluda Lidia Rubio, dice, muchas felicidades, un saludo para todos allá en cabina. Dios le pague también a ella por acompañarnos y a todas las personas que amablemente nos escuchan localmente en Los Ángeles o a través de internet, le damos las gracias. Los esperamos en la próxima emisión de este programa. Nosotros conversamos, donde siempre trataremos temas a la luz de las Escrituras y a la verdad de Jesucristo. Pues nos despedimos deseándoles una excelente noche y que Dios sea el que los bendiga. Dios los bendiga.
Nosotros conversamos. No es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana. El fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.